Érase una vez en una localidad llamada Murray, ubicado en Kentucky, Estados Unidos, donde oculto entre las sombras, camuflado de un chico normal, vivía un joven vampiro de 500 años, quien por su magnética personalidad también era líder de un clan de vampiros que, al igual que él, compartían la particularidad de alimentarse de la sangre de otros seres vivos. Nuestro carismático vampiro tenía una paciencia nula cuando se trataba de alguien que amenazaba o ponía en riesgo la integridad de alguien de su comunidad. Por eso, cuando Heather, una atractiva chica por quien sentía simpatía, le dijo que su padre la amedrentaba y abusaba de ella, no dudó ni un segundo en ir hasta su casa y terminar con la vida de sus padres para así liberarla de su sufrimiento y poder estar juntos por la eternidad. 25 de noviembre de 1996. Una joven desesperada de 17 años llama a la policía para pedir ayuda. Al llegar a casa, descubre el lugar hecho un caos. A simple vista, logra ver que solo se llevaron un poco de dinero y el carro de sus padres. A tientas en la oscuridad trata de comunicarse con ellos, pero no recibe respuesta a ninguno de sus llamados. Es entonces cuando decide entrar a la sala, lugar donde encuentra a su padre, Richard Windolf, recostado en un sillón. El hombre tenía la cabeza destrozada. Al parecer, estaba dormido cuando fue atacado. Su cerebro se encontraba por toda la habitación, sillón, alfombra y paredes. En uno de sus hombros tenía una quemadura evidente de cigarro que formaba la letra V. Unos metros al lado, se encontraba en el suelo fuera de la cocina el cuerpo de Naomi. Su cráneo, al igual que el de Richard, se encontraba completamente destrozado. A simple vista era fácil deducir que, a diferencia de Richard, Naomi sí había intentado defenderse de sus agresores. Lo sangriento de la escena y el poco dinero que los responsables se llevaron hacía evidente que el crimen fue cometido con la única intención de asesinar a sus víctimas. Cuando llegaron las autoridades, la joven de 17 años les comunicó que su pequeña hermana de 14 años se encontraba desaparecida. De primera instancia, todos pensaron que se trataba de un secuestro, pero al investigar un poco más y percatarse de que varios de sus amigos tampoco se encontraban en sus hogares, terminaron deduciendo que bien podrían ser fugitivos y los responsables de tan atroz crimen. Lograron escapar durante 3 días, hasta que una de las chicas llamó a su abuela para pedirle dinero y ésta los delató con la policía. Fueron rodeados por patrullas en un estacionamiento de Baton Rouge, Luisiana. Todos los chicos lucían desorientados y no parecían entender la seriedad del asunto. Varios de ellos aseguraban ser inmortales y tener poderes sobrenaturales. El grupo lucía en un evidente estado de shock, a excepción de Rod Ferrell, un joven que se hace llamar Besago. Tan pronto es detenido, confiesa los asesinatos y asegura ser un vampiro de más de 500 años. Roderick Justin Ferrell nace el 28 de marzo de 1980 en Murray, Kentucky. Fue abandonado por su padre a las pocas semanas de haber nacido y criado por una madre con intereses en actividades ritualistas, mismas en donde inició a Ferrell a muy temprana edad. Como muchos otros asesinos de su tipo, su infancia fue hostil y violenta. Fue violado a los 5 años de edad por los amigos de su abuelo materno en un ritual para una secta a la que pertenecía, llamados Black Mask, o bien la Máscara Negra. Este último dato aún no ha sido confirmado, pero se especula que en uno de estos sacrificios él fue testigo de un verdadero sacrificio humano. Sondra Gibson, la madre de Ferrell, cuando se enteró de la situación, no hizo más que advertir a su padre y pedirle que no se acercara de nuevo a su hijo, ya que económicamente dependía de él, así que no levantó ninguna denuncia. Aunque el abuelo de Ferrell no volvió a abusar sexualmente de él, los abusos psicológicos por su parte eran constantes. A la edad de 9 años de edad logró percatarse de que era un niño más inteligente que los demás. Sabía que no era grande ni fuerte, pero sí era bastante manipulador y calculador. Por lo cual desde esta edad comenzó a desarrollar delirios de grandeza. Y como si de una receta se tratase como último ingrediente, agregamos una madre un poco desobligada. Sondra era el tipo de madre que olvidaba cuál era su posición y prefería ser una amiga antes que cumplir su labor como mamá. Durante la infancia de Ferrell, se prostituía dentro de la casa y utilizaba sustancias nocivas. Cuando Ferrell llegó a la adolescencia, su madre comenzó a coquetear con él y con sus amigos.
Era obvio que ella estaba ejerciendo incesto emocional con su hijo. Recordemos que era el fin de la década de los 90 y la moda de los vampiros se encontraba en su apogeo gracias a películas como Entrevista con el vampiro, del director Neil Jordan, protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt en el año de 1994. Por lo que era común que jóvenes de la época llevasen ropa negra, largas cabelleras y crucifijos. Tal como lo hizo Rod Ferrell a los 15 años de edad, dejando crecer su cabello y tiñéndolo de color negro. Aparte de haber decorado su habitación con cruces invertidas, alambre de púas, ganchos, cadenas y vidrios rotos, tal como los escenarios de la película Hellraiser, del año 1987, dirigida por Clive Barker. Mientras en Ferrell crecía un interés por el satanismo, la magia negra y el vampirismo, Sondra buscaba aceptación vistiendo igual que Ferrell. Constantemente se les veía agarrados de la mano y fumar del mismo cigarrillo. La gente que les veía reconocía que su relación parecía más de una pareja que de una madre con su hijo. Inspirado en la película El Reino de las Tinieblas, una película infravalorada de 1995 dirigida por Brett Leonard, Ferrell decide cambiar su nombre a Besago, una modificación de Basago, nombre del demonio príncipe del infierno, del fragmento La llave menor de Salomón, también conocido como Lemeguetón, un libro de brujería grimorio, es decir, un libro de conocimiento mágico europeo. Entre más pasaba el tiempo, la obsesión de Rod con la esotería, la brujería y el vampirismo fue incrementando, comenzando así a realizar rituales de iniciación vampírica dentro de su casa, hasta que un día fue descubierto por su madre bebiendo sangre de una chica mientras otro joven leía un libro de conjuros. Rod, enfurecido, tomó un cuchillo y se lo lanzó a su madre, advirtiéndole que si volvía a interrumpir uno de sus rituales, la mataría. El cuchillo quedó clavado en la pared a un costado de su madre. Aun cuando su madre y él se mudaron un par de ocasiones con la intención de disminuir el fanatismo de Ferrell, alejarlo de la moda de los vampiros era imposible, pues todo Estados Unidos estaba maravillado con la cultura. Ferrell se encontró con más jóvenes que comparten el mismo gusto por el vampirismo. De hecho, se reunían en un cementerio por las noches para jugar Vampiro la Mascarada, juego de rol sobre un tétrico y oscuro mundo donde puedes ocupar el lugar de personajes mágicos, entre ellos vampiros. Pero tras muchas peleas y caer del agrado del líder, un joven al que llamaban Jaeden, y después de haber peleado a golpes con este, fue sacado de dicho grupo. Lo cual obviamente no detendría a Ferrell, haciendo así su propio clan vampiro, donde el ritual de iniciación consistía en beber sangre directo de las venas del candidato a hijo vampiro, como él los llamaban. Con el paso de los días, los excesos comenzaron a cobrar factura en la vida escolar de Rod, pasando de ser un excelente alumno a quedarse dormido en clase, pelear constantemente con sus profesores y compañeros, bajar sus calificaciones, hasta el punto de ser expulsado de la escuela por haber amenazado de muerte a un maestro con una navaja en la mano. Existen varias fichas fiscales de la época en donde narran que Ferrell pudo haberse metido a un refugio de animales forzando la cerradura, atacando a una docena de perros, matando a 2 e hiriendo de gravedad a otro que tuvo que ser sacrificado, ya que le sería imposible recuperarse de los ataques. Durante la época en la que Ferrell vivió junto a su madre en Florida, mantuvo una relación con una joven de 14 años llamada Heather Wendorf, con quien mantuvo control y contacto desde Murray a través de llamadas telefónicas. Habiendo tomado la decisión de comenzar una nueva vida junto con un nuevo clan vampiro, el cual aprendió a controlar física y psicológicamente luego de haber estudiado un sinfín de libros relacionados con psicología y someterlos a rigurosas dietas que los mantenían cansados, débiles, somnolientos y por ende carentes de voluntad, decide invitar a Amber a unírseles en la aventura. A pesar de estar bastante interesada en escapar de casa junto con Roderick Ferrell, su nueva novia Charity Kissy y un par de amigos llamados Howard Anderson y Dana Cooper, esta se negó, pues sabía que sus padres jamás lo permitirían. Ferrell terminó de molestarse y tomó la drástica decisión que dejaría sin vida a los padres de Heather cuando ella le insinuó que su padre la abusaba sexualmente. Rod, en compañía de Howard, entrarían a la casa de Heather a través de la cochera, donde aprovecharían para tomar un arma, siendo elegida una palanca de hierro, después de descartar un hacha, ya que, dicho por él, era demasiado convencional
y descartando también una motosierra, ya que era demasiado escandalosa. Al entrar a la sala, encontraron a Richard Wendolf, padre de Heather, durmiendo acostado en el sillón. Golpearon al hombre 22 veces en el pecho, para después darle la vuelta y clavarle la barra de hierro en el cerebro. Naomi Wendolf, madre de Heather, no escuchó nada de lo ocurrido a su esposo, ya que se encontraba en la regadera. Aparentemente, Naomi iría a la cocina después de su ducha para servirse un café, mismo que arrojó caliente sobre los jóvenes que minutos antes, sin remordimiento alguno, acababan de bailar alrededor del cadáver de su marido, lo que Ferrell tituló la danza macabra, para festejar el haber terminado con la vida del hombre, y aún después de que Rod le pidiera que se retirara, ya que su único objetivo era Richard, por lo que el chico perdió la cabeza y se lanzó contra ella en múltiples ocasiones, golpeando su cuerpo con la barra de hierro las suficientes veces como para partirle por completo el tronco cerebral. Howard no participó en los asesinatos, pero bebió de la sangre de las víctimas y comió pedazos de cerebro que se encontraban esparcidos por todo el lugar. Robaron el auto de la familia para huir y encontrarse más adelante con Heather, quien por miedo y devoción a Ferrell no dudó en escapar junto con ellos. Horas más tarde, la hermana mayor de Heather encontraría los cuerpos de sus padres en la casa y llamaría a la policía. Tras ser detenidos 3 días después del día del crimen y ser arrestados, Rod y su clan vampiro fueron interrogados. Besago asumió por completo la responsabilidad de los crímenes. Se le concedió un momento a solas con su novia Charity, a quien consoló y besó mientras le decía que todo estaría bien, ya que él asumiría toda la culpa. Era evidente que Ferrell estaba disfrutando de su protagonismo, ya que no perdía oportunidad para coquetear con las cámaras, mandarles besos, posar, mostrar la lengua y sonreír a los reporteros. Ferrell fue diagnosticado con TPN, trastorno de la personalidad narcisista, mismo donde la persona tiene un exagerado sentido del egocentrismo. Quien lo padece considera que es mejor que el resto, carece de empatía, no acepta un no por respuesta, es intolerante a las críticas y posee una necesidad excesiva de recibir la atención de otros. Este trastorno suele ser más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Conoces a alguien con estas características? Deberías de tener cuidado. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Otro trastorno más común entre hombres que mujeres, donde el paciente cree en la magia como realidad, cree que tiene poderes sobrenaturales, tiene dificultades para socializar, malinterpretan sucesos catalogándolos de mágicos a su conveniencia y pasan por episodios de paranoia. Trastorno distímico. Quien lo padece puede experimentar muchos síntomas similares a la depresión, siendo estos menos intensos, pero mucho más duraderos, como la falta de sueño o la necesidad de dormir más de lo normal, atracones de comida o falta de apetito, poca concentración, cansancio y baja autoestima. En los jóvenes se manifiesta como irritabilidad y en los adultos como tristeza y desesperanza. A Heather le fueron retirados los cargos, sosteniendo la versión en donde ella era una víctima más de Roderick y fue dejada en libertad. Charity fue condenada en 1998 a 10 años y 6 meses de prisión por los cargos de complicidad y encubrimiento. Ya ha terminado su condena y se desconoce su paradero. Dana Cooper recibió una mayor sentencia por ser mayor de edad, ya que contaba con 19 años cuando se cometió el crimen, por lo que recibió 17 años en prisión, bajo los cargos de complicidad y encubrimiento. Terminó su condena y se desconoce su paradero. Howard Anderson fue sentenciado a prisión perpetua sin libertad condicional. Gozó un par de años de la fama que el caso le había dado, pero al poco tiempo se convirtió en la burla de sus compañeros de cárcel, quienes lo mojaban mientras éste dormía. Gracias a la Suprema Corte de los Estados Unidos, que en el año 2016 decidió que los menores sentenciados a cadena perpetua tendrían acceso a nuevas audiencias, Howard logró reducir su sentencia a 40 años, lo que significa que alcanzará la libertad en 2032, a la edad de 51 años. Roderick Ferrell, también conocido como Besago, fue el más joven en su país en recibir la pena de muerte, bajo los cargos de asesinato grave, robo, allanamiento de morada y robo a mano armada.
pero gracias a su defensa y a una asociación de derechos humanos logró cambiar su sentencia por prisión perpetua sin libertad condicional. Actualmente se encuentra en prisión recibiendo visitas de fans y periodistas interesados. Dice estar arrepentido y reconoce que lo que hizo no fue lo correcto. Se le ve más pasivo y menos desafiante. Fue tratado con fármacos y terapia. Acepta haber cometido los crímenes con la intención de experimentar. Sondra Gibson, la madre de Rod, dice sentirse lastimada por las críticas recibidas durante el proceso legal al ser señalada como un factor clave en el declive mental de su hijo. Reconoce que hizo mal, pero asegura haber cambiado.